Gracias a todas y todos por estar aquí para hablar de este tema y aprender sobre todo sobre estrategias de inversión. Pero esta charla no va a estar enfocada en cualquier estrategia de inversión, va a estar enfocada en las inversiones más divertidas, las inversiones de renta variable. Yo soy Isis Carus, creadora de Finanzas Color de Rosa, y el día de hoy estoy aquí para acompañarlos en el maravilloso mundo de las inversiones. Pero antes de irnos con este tema, que yo sé que ya están esperando, como dijeron, algunas reglas del juego. Y quiero que sepan que este taller es completamente para ti, así es que por favor regálate el tiempo y el espacio de aprender cosas nuevas. Este es un espacio libre de juicios, así es que cualquier duda, comentario que tengas al finalizar, cuando vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas, siéntete por favor en completa libertad de hacerlo. Antes de irnos a las opciones de inversión de renta variable, que son en las que nos vamos a enfocar en este taller, primero es bien importante que marquemos o aprendamos a diferenciar entre las inversiones de renta fija y de renta variable. ¿Cuáles son las de renta fija? Básicamente son las que nosotros desde el inicio sabemos a qué plazo estamos haciendo esa inversión, es decir, si es por 6 meses, por un año, por 2 años, por 3 años, y también sabemos la tasa de rendimiento que vamos a recibir por esa inversión. Es decir, yo sé que voy a ganar un 10%, 12%, 15%. Entonces, desde el principio yo conozco el plazo y conozco también la tasa de interés. Ejemplo, pongo invertir 1,000 pesos a una tasa de rendimiento del 10% anual a un periodo de un año. Al finalizar este plazo, yo tendría 1,100 pesos. Y básicamente este tipo de inversiones se centran en que nosotros conservemos nuestro capital. Y yo siempre digo que si bien las inversiones de renta fija son importantes, ¿no? Nos ayudan a materializar muchísimas de nuestras metas financieras, la realidad es que son las inversiones más aburridas porque no hay mucha emoción al respecto, ¿no? Más que contratar algún producto y esperar a que pase el tiempo para tener nuestro rendimiento. Contrario a las inversiones de renta variable, que estas son cuando la recuperación de nuestro capital, es decir, cuando hablo de capital me refiero a la cantidad de dinero que yo estoy invirtiendo, no voy a tener certeza de cuál es la rentabilidad o cuál es el rendimiento que yo voy a obtener y tampoco tienen un plazo determinado. Sin embargo, para nuestro beneficio o para que nos vayamos poniendo en contexto, este tipo de inversiones, ojo, a largo plazo son las que tienen mayor potencial de rendimiento, ¿no? Y son las que nos van a permitir materializar ciertas metas financieras, que es algo de lo que vamos a hablar. Entonces, renta fija, para ubicarnos en el ecosistema o en el sistema financiero mexicano, hoy en día, si yo quiero invertir en renta fija, podría comprar CETES, podría comprar bonos, bondes, UDIbonos, todos estos a través de la plataforma de CETES Directo. Podría contratar un pagaré o un CEDE, que es un certificado de depósito, a una institución financiera como un banco o una SOFIPO. Y estas, digamos que son las opciones más conocidas, las opciones convencionales, pero también podría invertir en renta fija a través de una plataforma de crowdfunding para prestarle a una persona, a una pyme, a una startup, a un desarrollo inmobiliario. Y hay algunos fondos de inversión que, ojo, si bien los fondos de inversión como tal no son de renta fija, los fondos de inversión de deuda son de tan bajo riesgo que los rendimientos que nos van pagando siempre son muy similares. Y entonces, en retrospectiva, estas serían las opciones que yo tengo para invertir en renta fija. Ojo, por mucho que me emocionen y que vaya a aprender yo sobre renta variable en este webinar, ¿cuándo debería yo de invertir en renta fija? Si yo apenas voy comenzando a invertir, si soy muy conservadora, la renta fija debería de ser ese primer caminito que yo tome. De igual forma, si yo tengo metas de corto plazo, no importa qué tan agresivo sea mi perfil de riesgo, si mi meta es de corto plazo, entonces también debería de estar invertido en renta fija. Ojo, también como método de diversificación, aunque yo aprenda y quiera ya ejecutar una estrategia de inversión de renta variable para mediano y largo plazo, siempre, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, una partecita o un pedacito de mi portafolio de inversión debe de estar en renta fija. Y también nos puede funcionar como una estrategia temporal, pues por mientras a lo mejor pongo mi dinero en una plataforma como CETES, pongo mi dinero en alguna cuenta que me esté generando rendimientos de alguna institución financiera y demás, ¿no? Para tenerlo invertido en lo que yo
logro generar esta estrategia de inversión. Y esto es específicamente cuando nosotros siempre deberíamos de voltear a la renta fija. Sin embargo, ¿me enfoco solamente en inversiones de renta fija? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque todos tenemos metas que son enfocadas para mediano y largo plazo. Entonces, cuando yo tengo una meta que sea arriba de 4 años, digamos que en materia de inversiones de 1 a 3 años es corto plazo, de 4 a 7, 8 años es mediano plazo y arriba de 8 años es largo plazo. Entonces, si es de mediano y largo plazo, yo debería de considerar entonces ya dentro de mi portafolio o dentro de mi estrategia la renta variable. ¿Y cuáles son las opciones que tenemos nosotros hoy en día para invertir en renta variable? Quise comenzar con las acciones porque generalmente cuando yo le pregunto a una persona en qué te gustaría invertir, cuando se trata de renta variable, casi las personas tenemos un sesgo y siempre pensamos en la alternativa de invertir en acciones. Entonces, ¿qué son las acciones? Las acciones, en palabras sencillas, son cuando una empresa quiere financiamiento, tiene dos opciones: voltearse a una institución financiera como un banco a pedir un crédito o hacerse pública y emitir acciones para que las personas, así como los que estamos conectados en este webinar, podamos comprar partecita o estas acciones o estos títulos de esta empresa. Entonces, al comprar acciones, no, yo me convierto en dueña o en dueño de una pequeña parte de la empresa. Vamos a suponer que yo decido comprar acciones de Apple, dependiendo de cuántas acciones compre, pues me convertiría a lo mejor en dueña del 0.00000% de Apple, ¿no? Entonces, mi participación va a depender del número de acciones que compren. Pero sí, así como nosotros vamos y compramos cosas a Walmart, contratamos Disney, utilizamos tarjetas Visa, Mastercard, compramos dispositivos, iPhone y demás, nosotros no solamente podemos comprar los productos de esas empresas, también a través de las inversiones podemos ser dueños de esas empresas y digamos que obviamente eso es algo mucho más inteligente que podríamos hacer con nuestro dinero. Entonces, estas empresas, estas acciones cotizan en las bolsas de valores. En México únicamente hay dos bolsas de valores, la Bolsa Mexicana de Valores y Viva. Sin embargo, nosotros no solamente podemos acceder al ecosistema de las acciones o de las empresas que están listadas aquí en nuestro país. De hecho, en México hay muy poquitas empresas que están en la bolsa de valores. Pero nosotros, a través de las casas de bolsa y de los brokers, podemos acceder a empresas que cotizan en otras bolsas de otros países, ¿no? Entonces, otra cosa también bien importante para empezar a ponernos en contexto, porque sí, claro, padrísimo, quiero invertir en acciones, pero la pregunta importante cuando estoy hablando de finanzas y de dinero es, ¿cómo voy a ganar? ¿No? O sea, ¿cómo voy a ganar dinero cuando yo invierto en acciones? Hay dos formas de ganar dinero, aunque, ojo, no aplican las dos para todas las acciones o para todo el universo de acciones que nosotros podríamos comprar. Número uno es el pago de dividendos. Básicamente, esto consiste en repartir las ganancias o las utilidades que van teniendo las empresas que tú compraste entre los accionistas. Y recordemos, como tú al comprar acciones ya eres dueño de un pedacito de esas empresas, entonces si esa empresa reparte dividendos, pues tú vas a ser partícipe también de las ganancias. Ojo, no todas las empresas pagan dividendos. Antes de invertir en una empresa es algo que nosotros podríamos revisar o incluso considerar, y la periodicidad de los dividendos varía, pero generalmente es de forma trimestral. Y nosotros podemos buscar en páginas como Google, Yahoo Finanzas y demás cuántos dividendos han pagado las empresas que a nosotros nos interesen en los últimos trimestres. Entonces, esta es una forma, aunque ojo, no aplica para todos, pero la verdadera forma en que nosotros vamos a ganar dinero a través de las acciones es por apreciación de capital. Esto puede sonar un poco como complejo o elegante, pero básicamente es que tú compres a un precio y el precio de esa acción suba. Vamos a suponer, tú compraste una acción en 100 pesos y meses después vale 150 pesos. Pues tú tendrás una ganancia de 50 pesos, pero otra cosa también que es ganancias como las pérdidas que nosotros podamos tener al momento de que estamos invirtiendo en este tipo de activos es virtual hasta que no lo hagamos real.
Si yo invertí 1,000 pesos y ahorita esas inversiones valen 1,100 pesos, pues yo podría decir que tengo una ganancia, pero hasta que yo no vendiera esas acciones o estos instrumentos, entonces mi ganancia ya sea, si esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque me llegan muchísimas preguntas de, ¿y si invertí en renta variable 10,000 pesos y ahorita mi portafolio vale 9,500? Estoy perdiendo 500 pesos. Pues esto en realidad, en términos correctos, sería una minusvalía o una pérdida virtual y no sería real hasta que yo no eligiera de cuando yo había comenzado a invertir. Si yo elijo venderlo a ese precio o vender mis activos a ese precio, entonces sí estaría asumiendo ya una pérdida real. Dejemos que pase el tiempo, que pasen años o que pasen meses, que pasen años. De hecho, como dije, esta inversión, si nosotros vamos a hacer inversionistas pasivos, que es lo que más recomiendo, sobre todo cuando estamos iniciando en el mundo de las inversiones, un inversionista pasivo es alguien que sigue su estrategia de inversión, deja que pase el tiempo, por lo cual deja madurar sus inversiones, ¿no? Entonces, eso es lo más poderoso que podemos hacer, literalmente dejar que pase el tiempo para que entonces empecemos a ver los resultados que nosotros estábamos esperando. Entonces, las acciones, algo también muy interesante, es que no tienen un plazo determinado, ¿no? A diferencia de las inversiones de renta fija que hablábamos hace ratito, que sabíamos que estábamos invirtiendo por 1 año, 2 años, cuando tú compras una acción, tú la compras en este momento y puedes conservarla si quieres media hora o puedes conservarla 40 años. El plazo va a depender de lo que tú elijas. Sin embargo, como todo en la vida, invertir en renta variable, por supuesto que también tiene un riesgo. Y en este caso, específicamente las acciones tienen el riesgo que a lo mejor la empresa que tú seleccionaste no tenga tan buenos resultados, que su precio baje, incluso que se pueda declarar en bancarrota. Hay muchísimos factores que impactan el precio de una acción y muchos de esos factores incluso a veces son irracionales. Ni siquiera tenemos tanta certeza de por qué una empresa disminuyó su valor, pero por supuesto también hay algunos otros componentes como que entre un fuerte competidor, que algún producto no le haya ido bien, que tenga problemas en su cadena de suministro, algún problema en su junta directiva, que haya renunciado, el director general, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que pueden afectar el precio de una acción. Y otra cosa también importante, sobre todo si ustedes en este punto a lo mejor ya han invertido en renta fija, que a veces estamos muy acostumbrados a que nuestras inversiones en renta fija tengan algún seguro. Sabemos que cuando nosotros invertimos en un banco tenemos seguro por parte del IPAP, del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, y cuando invertimos en una SOFIPO tenemos un seguro por parte del PROSOFIPO. Cuando nosotros invertimos en instrumentos de renta variable, no tenemos un seguro, ¿no? O sea, si a una acción le va mal, nadie me va a venir a decir a mí, no te preocupes, aquí está el dinero que tú habías invertido. Entonces, no hay plazo determinado, tenemos miles de empresas al alcance. En México, como ya les dije, existen 2 bolsas de valores, aunque hay menos de 150 empresas listadas. Sin embargo, nosotros podemos acceder al mercado de Estados Unidos gracias a algo que se llama SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, que cuando nosotros abrimos una cuenta en una casa de bolsa, que es la forma en la que se compran este tipo de activos, y vamos a profundizar muchísimo más en eso, es cómo podemos acceder a estas empresas que incluso están en países como Estados Unidos. Entonces, bien importante, porque si, como dije hace rato, si generalmente pensamos en lo de que, claro, voy a invertir en acciones, lo primero que pensamos es voy a invertir en esta acción porque la conozco, porque escuché el nombre, porque fulanito de tal está invirtiendo en ella. Entonces, ¿cómo no comprar una acción? Sin investigación previa de la empresa, tampoco solamente porque conozcas el nombre es una razón válida y mucho menos porque todo el mundo está invirtiendo en ella. Hace algunas semanas a lo mejor pudieron ver en redes sociales o en las noticias que se estaba hablando muchísimo de Nvidia. Cuando todo el mundo empiece a invertir en una empresa, déjenme decirles, generalmente ya vamos a ir tarde y posiblemente el precio de esa acción ya va a estar completamente elevado al valor intrínseco o al valor verdadero de esa acción. Entonces, en realidad, para comprar una acción, yo debería de considerar quién es su equipo directivo, ventajas sobre la competencia, es que tenga un modelo de negocio innovador, que esté en una industria atractiva, su información financiera, que la empresa no esté muy endeudada, cuáles han sido sus resultados históricos, qué nuevos proyectos tiene, qué proyección de crecimiento. Y en general es una serie de datos y de información que yo tendría que revisar antes de tomar una decisión de inversión cuando de una acción se trata. Entonces, no basta solamente con conocerla, hay que hacer una investigación previa. Entonces, cuando, ojo, no es la opción más recomendada invertir a través de acciones.
Si soy principiante en inversiones, pero sobre todo, no que seas principiante, pero sobre todo, si no estás dispuesta a aprender sobre algo que en finanzas se llama análisis técnico y análisis fundamental, que son análisis que nos sirven para hacer la evaluación de la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Para saber si el precio que yo estoy pagando por esta acción en la que quiero invertir es el precio correcto o si está sobrevaluada o subvaluada. Entonces, si yo no estoy dispuesta a invertirle tiempo y conocimiento en hacer ese análisis técnico y fundamental, pues posiblemente invertir en acciones no sea la mejor opción. También si yo quiero ser un inversionista pasivo, ¿no? Que como dije hace rato, que no requieren mucho tiempo, ni vas a estar checando constantemente cómo va el mercado y si es buen momento de entrar o si es buen momento de salir. Entonces, en ese caso, posiblemente tampoco invertir en acciones sea la mejor opción. Pero ojo, no es para que se desanimen, no es para que digan, entonces, porque estoy en un webinar de renta variable si me están diciendo aquí que invertir en acciones no es la mejor opción. Afortunadamente, sí hay una muy buena opción para todas las personas que en este momento apenas van a comenzar a invertir en renta variable o que quieran ser justo inversionistas pasivos, crear mi estrategia de inversión y dejarla madurar en el tiempo. Entonces, ¿cuál sería esta opción? Invertir a través de otro activo que nosotros podemos encontrar en la renta variable, que son los ETFs o Exchange Trade Funds. Básicamente, estos son una mezcla de varios activos, como pueden ser varias acciones, commodities, materias primas, bonos, metales. La realidad es que nosotros podemos encontrar ETFs que agrupan a muchísimas acciones, a muchas empresas de un país, de países desarrollados, de países subdesarrollados, de México, de Estados Unidos, que agrupan empresas de tecnología, empresas de e-commerce. Podemos encontrar ETFs de oro, de plata, no sé, de cobre, de agua, de petróleo, de cannabis, de cripto. En realidad, casi cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, es posible que haya un ETF que replique el precio de ese activo. Entonces, los ETFs, al igual que las acciones, para que nos vayamos poniendo en contexto, también cotizan en las bolsas de valores. Entonces, la forma en la que se compran y venden van a ser completamente similares. Entonces, los ETF son muy parecidos a los fondos de inversión. En un fondo de inversión generalmente se agrupan muchos activos y nosotros podemos participar de esos activos. Sin embargo, en los ETFs generalmente la finalidad es invertir replicando los activos que estén contenidos en algo y generalmente en un índice. ¿A qué me refiero con replicar los activos de un índice? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de un índice para que ustedes vayan teniendo mayor conocimiento y entendiendo un poco más sobre este tipo de activos. En el mundo hay un índice que es muy conocido y que posiblemente ustedes o ya están invirtiendo en él o lo han escuchado en las noticias o lo han visto en algún lugar, que es el índice Standard Poor's 500 o también conocido como el S&P 500. Este índice, por ejemplo, agrupa a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros invertimos en un ETF, que invierte en el Standard Poor's o que replica al Standard Poor's 500, comprando un solo ETF, estaríamos invirtiendo en estas 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y estas empresas, por supuesto, conforme va avanzando el tiempo, empresas van entrando, empresas van saliendo y siempre van a ser 500. Nosotros seleccionaríamos qué 500 empresas van a estar contenidas en ese índice. La realidad es que no, pero tendríamos la certeza de que siempre estaríamos invirtiendo en las mejores empresas o más bien en las empresas más grandes de Estados Unidos. Y este es un ejemplo de un índice muy famoso al cual nosotros podemos acceder a través de ETFs, pero hay muchísimos otros índices. Si yo quisiera invertir en las 35 empresas más importantes de México, podría hacerlo a través de un ETF que replique al IPC, al índice de precios y cotizaciones. Podría invertir en un ETF que replique al Dow Jones, alguno que replique el precio del oro, de la plata, del café, del gas, incluso algunos ETFs de instrumentos de deuda, que sean de deuda del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de México, de algún país, etcétera. Igualito que las acciones, cuando yo invierto en un ETF, tampoco tengo un plazo determinado. ¿Qué quiere decir eso? Lo compro ahorita, lo vendo en 3 días o lo vendo en 10 años, ¿no? El plazo que yo elija. ¿Cómo se gana dinero? Misma forma que las acciones. Algunos ETFs, sobre todo los que invierten en acciones, pueden pagarnos dividendos, aunque ojo, no todos los pagan, algunos ETFs son de acumulación
que básicamente quiere decir que las ganancias que van teniendo se van acumulando en el precio del ETF, pero sobre todo la forma de ganar dinero con los ETFs es apreciación de capital. Compro un ETF en 1,000 pesos y después de un tiempo vale 1,200 pesos, ¿no? Si yo lo vendo, entonces tendría una ganancia de capital de 200 pesos por cada ETF que yo haya comprado y posteriormente haya vendido. Entonces, ¿cuáles son de las ventajas? Y esto es muy importante porque generalmente los ETFs nos pueden permitir a nosotros armar estas estrategias de inversión sin complicarnos mucho y que nos tomen muy poquito de nuestro tiempo. Nos permiten diversificar de forma automática, ¿no? Si yo compro un ETF que replica un índice, pues sé que siempre voy a estar invirtiendo en las principales empresas o las empresas más grandes de cierto país o de cierto sector. Alta liquidez, los podemos comprar y vender de forma constante, podemos ganar dividendos a través de estos ETFs, ¿no? Se puede comprar o acceder a mercados de otros países, pero sobre todo la principal ventaja de un ETF son las bajas comisiones que estos nos pueden llegar a cobrar. En promedio, las comisiones de los ETFs es de 0,44%. A diferencia, hace ratito les platicaba que un ETF es muy similar a un fondo de inversión, pero ¿qué creen? Los fondos de inversión nos cobran comisiones que a veces van del 1 al 1,5% anual. Entonces, esto es una diferencia muy grande y la principal razón por la cual yo debería de invertir en ETFs y crear mi propia estrategia de inversión versus dejarlo en las manos de un fondo es simplemente por el tema de las comisiones. Y tampoco un ETF, cuando yo ya armo mi estrategia de inversión, no requiere mucho tiempo de mi parte, ¿no? Yo ya sé qué ETFs voy a comprar de forma constante, me apego a mi estrategia de inversión y listo. Y nosotros aquí en México podemos acceder a más de 1,000 ETFs distintos que son de diferentes activos. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos para que ustedes puedan irlos anotando, monitoreando y posiblemente agregándolos a su estrategia de inversión de renta variable. Primer ejemplo, el ETF llamado VOO, ¿no? Que esto es importante porque es la forma en la que nosotros lo vamos a buscar cuando hagamos el ejercicio de comprar estos activos. Entonces, este me permite invertir en el índice del que hablábamos hace ratito, el S&P 500 o el Standard Poor's 500. ¿Cuál es el precio? Hasta hace unas horas, este ETF tenía un valor de 10,266 pesos. El último año, ojo, ha tenido un rendimiento de más del 36%, pero no quiero que se sesguen con este super rendimiento. Entonces analicemos que en los últimos 10 años ha tenido un rendimiento del 13,34%. La realidad es que nada mal. Y nos cobra una comisión anual súper bajita que es del 0,03%. Este ETF sí nos paga dividendos de forma trimestral y cuando nosotros invertimos en este ETF que replica al Standard Poor's 500, como dijimos, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, estaríamos invirtiendo en el 80% del mercado de Estados Unidos. Es decir, estas 500 empresas representan un 80% de la principal economía del mundo. Entonces, nosotros podríamos elegir como estrategia invertir en este ETF. Y como dije, este es el precio. Pero vamos a suponer que me dices, y si nunca he invertido o no quiero comenzar o no puedo comenzar a lo mejor en este momento con esta cantidad, no se preocupen. Hay un ETF que replica al mismo índice que se llama IBB peso y este digamos que es low cost y tiene un precio al día de hoy de 111 pesos. Ojo, estos precios, al cotizarse estos activos en las bolsas de valores, estos precios van cambiando constantemente. Aquí les puse el precio al que estuvo en algún momento del día. Ahorita la bolsa ya está cerrada y ahorita que hagamos el ejercicio vamos a poder comparar si se modificó un poco, pero la tendencia es que los precios de estos activos van cambiando constantemente, pero por supuesto que a la larga el precio o el valor se vaya incrementando. Entonces, este ETF, si bien es más barato, lo que sí podemos observar aquí es que su comisión anual es un poco o es mucho más cara versus el ETF anterior. Aquí te cobra el 0,49 y se trata de un ETF de acumulación. Eso quiere decir que no nos va a pagar dividendos, pero estaríamos replicando el mismo índice que invierte en las mismas empresas. ¿En cuáles son las empresas más importantes del mercado de Estados Unidos? Lo podemos ver aquí. Aquí podemos ver
las 10 empresas principales que forman parte de este índice. Vemos a Apple, vemos a Microsoft, a Nvidia, Amazon, a Meta, Alphabet, Broadcom, etcétera. Entonces, yo podría elegir invertir en acción por acción de estas empresas y generalmente cuando nosotros pensamos en invertir en empresas, siempre pensamos en empresas como Microsoft, como Nvidia, como Amazon, como Meta. Entonces, esto sería una forma de no tener que invertir de manera individual en esas empresas, sino poder hacerlo de forma agrupada, ¿no? Y aquí podemos ver cuál ha sido su rendimiento en los últimos 3 años, en los últimos 5 años o en los últimos 10 años, como analizábamos esto respecto al S&P 500, ¿no? Las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Pero vamos a suponer que tú me dices, y sí, me encanta, pero yo no solamente quiero invertir en el mercado de Estados Unidos, quiero invertir en empresas de todo el mundo. Pues como dije, también hay un ETF para eso, porque casi hay ETFs para todo lo que se nos ocurra. Este ETF se llama VT, Total World Stock, tiene un valor de 2.302 pesos hasta hace unas horas. Su rendimiento en los últimos 5 años ha sido del 12.15, nos cobra una comisión también bastante bajita del 0.09, si nos paga dividendos y estaríamos invirtiendo en más de 9,000 acciones distintas. Pero cuando nosotros analizamos cuáles son esas principales acciones o empresas en las que invierte este ETF, vamos a ver que básicamente son las mismas. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Eli Lilly, Broadcom, Berkshire. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aunque estemos invirtiendo en empresas de todo el mundo, las principales empresas son las que están en Estados Unidos. Y ojo, porque estas empresas no solamente tienen presencia en Estados Unidos, ¿no? En realidad son empresas que tienen presencia a nivel mundial y sus ventas son a nivel internacional, ¿no? Pero entonces aquí si nosotros comparáramos la gráfica de en qué invierte el BT versus el VOO, la realidad es que es bastante similar, aunque aquí al fin, si nosotros desplegáramos toda la lista, encontraríamos otras 8,990 empresas. Otro ETF en el que nosotros podríamos invertir, podríamos considerar en nuestro portafolio, podría ser el QQQ, que invierte en empresas de tecnología y de comunicación, de hardware y de software. Estas son 100 acciones distintas y corresponde al Nasdaq 100, que también es uno de los principales índices en los cuales nosotros podríamos invertir. Al día de hoy tenía un valor de 9,555 pesos. El rendimiento en los últimos años podemos ver que es del 21.72. También nos paga dividendos y aquí podríamos ver cuál es el componente de este ETF. Y podemos ver que básicamente son las mismas empresas. Apple, Microsoft, Nvidia, Broadcom, Meta, Amazon. Aquí se incluye Tesla, Costco, Alphabet, etc. Y podemos ver cuál ha sido su rendimiento en los últimos años. Y por último, digo únicamente como ejemplo, porque en realidad hay muchísimos ETFs en los que podemos invertir, podríamos enfocarnos en un ETF que sea exclusivamente de empresas de tecnología que se llama VGT. Tiene un valor de 11,430 pesos, invierte en más de 330 acciones distintas y está enfocado solamente en empresas que tengan un componente importante de tecnología. Y podemos ver cómo en los últimos años ha pagado un rendimiento bastante considerable, por ejemplo, en los últimos 10 años del 20.69%. Siguiente activo, antes de que hagamos los ejercicios y veamos cómo se compran y se operan estos activos, vamos a hablar también de las fibras. Y quise incluir este activo, que las fibras son fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, porque también otro sesgo u otra idea que tenemos las personas cuando pensamos en inversiones, y díganme aquí a quién no le ha pasado, es que generalmente pensamos en invertir en bienes raíces, ¿no? Creo que todos en algún punto hemos tenido el sueño de quiero vivir de mis rentas, ¿no? Y nosotros podríamos invertir en activos de forma directa, es decir, junto una cantidad de dinero y compro un inmueble y lo pongo a rentar o después lo vendo, pero básicamente eso constituiría en que gran parte de mi capital, o si no es que todo mi capital, estaría en el mismo activo y con lo cual no cumpliría uno de los principales principios de las inversiones, que es la diversificación. Entonces, una forma indirecta de invertir en activos, en inmuebles o bienes raíces, es a través de las fibras. ¿Qué son las fibras? Básicamente son destinados al financiamiento para la adquisición y construcción de bienes inmuebles. Son carteras de propiedades en palabras fáciles. Cuando yo compro un certificado de una fibra, estoy invirtiendo en cientos o incluso a veces miles
de inmuebles. Entonces, que pueden ser casas, centros comerciales, edificios, aeropuertos, bodegas industriales, almacenes, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo comprar una fibra y automáticamente volverme dueña de un pedacito de todos esos inmuebles. ¿Cómo voy a ganar dinero con una fibra? Estos son instrumentos híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que son tanto de renta fija como de renta variable. ¿Por qué? Porque por un lado voy a ganar por los pagos periódicos de las rentas que voy a ir recibiendo por ser dueña de estos pedacitos de inmuebles y por supuesto también puedo generar plusvalía, es decir, que el valor del certificado de la fibra que yo compré vaya incrementando, ¿no? Entonces, aquí tampoco tenemos plazo determinado. Yo puedo comprar mis fibras ahorita y venderlas en 3 días si ya no las quiero tener en mi portafolio. Y esta es una de las principales diferencias versus las inversiones tradicionales de bienes raíces. ¿Por qué? Porque estas me permitirían a mí tener liquidez inmediata. Contrario, si yo tengo un inmueble y de repente por X o por Y necesito dinero, pues posiblemente me va a tomar meses o incluso a veces años poder vender mi inmueble para poder tener este dinero. Entonces, beneficios de las fibras es que se requiere poquito dinero para comenzar. De hecho, hay fibras que cuestan desde 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Tienen rendimientos aceptables, muy en función al mercado de bienes raíces. Nos permiten diversificar porque no estaría dependiendo yo de uno, dos o tres inmuebles que pueda llegar a comprar, sino que en realidad estaría invirtiendo en miles de inmuebles distintos. Y las fibras también tienen un beneficio fiscal que las ganancias que nosotros tengamos por plusvalía, es decir, yo compré mi certificado en 10 pesos y luego lo vendí en 15, no pagan impuestos sobre esa ganancia de capital, ¿no? Entonces, eso digamos que son las ventajas de las fibras versus los inmuebles tradicionales. En México existen más de 15 fibras. De hecho, si a alguien le interesa como aprender muchísimo más sobre este tema, pueden entrar a la página de la AMEFibra, donde pueden encontrar qué fibras están disponibles en México. Las más famosas son Fibra Monterrey, Danos, Funo 21 y estas también, al igual que las acciones y los ETFs, los vamos a encontrar en las bolsas de valores y los vamos a comprar de la misma forma. ¿Cómo compro las acciones, los ETFs y las fibras? Pues número uno, lo primero que tengo que hacer es tener una cuenta en una casa de bolsa. En México existen varias casas de bolsa, existen más de 30. Está GBM, está Bursanet, Hey Banco nos permite invertir a través de acciones, está Finamex, está Cuspid y hay muchas otras más. En este momento, por cuestiones de facilidad para abrir las cuentas y sobre todo desde los montos que nos permiten comenzar a invertir, vamos a enfocarnos en GBM, que nos permite abrir una cuenta desde 100 pesos, y Bursanet, que nos permite abrir una cuenta desde 1,000 pesos. Las comisiones que nos cobran GBM y Bursanet son básicamente iguales, entonces no nos cobran comisión por mantenimiento, que eso es algo muy importante que tenemos que revisar al momento de seleccionar una casa de bolsa. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a utilizar tanto Bursanet como GBM para que ustedes puedan ver cómo se utilizan estas casas de bolsa. Lo primero que tienen que hacer, como dije, es abrir su cuenta. La verdad es que el proceso para abrirlos es bastante rápido. Número dos, fondearle dinero a sus cuentas y de ahí podemos empezar a hacer ya nuestras estrategias de inversión. Entonces, vamos a comenzar. Cuando ustedes abran una cuenta en GBM o en Bursanet, generalmente les dan una clave interbancaria, ¿no? Si ustedes transfieren esa clave de interbancaria en GBM, lo primero que hace es que llega directamente a algo que ellos denominan Smart Cash y después ustedes tienen que crear una estrategia de inversión. En esa estrategia de inversión pueden transferir el dinero que haya llegado a GBM Smart Cash directamente ya a su estrategia, pero mejor aún, cuando ustedes creen la estrategia, les van a dar una clave interbancaria. Ya si ustedes transfieren directamente, les va a llegar el dinero ahí. En Bursanet sucede lo mismo, transfieren el dinero y primero llega a su cuenta de banco y ustedes tienen que darle en transferir a estrategia de inversión. Y son pequeños hacks porque muchas veces cuando abren las cuentas, las personas dicen, mandé mi dinero y ya no supe dónde está y podemos dejar de generar nuestras inversiones simple y sencillamente por ese pequeño paso. Entonces, ya que ustedes hayan generado su estrategia de inversión, en este caso vamos a utilizar una de las que tengo aquí habilitadas. Lo que tengo que hacer yo es darle clic aquí donde dice ir al market y aquí voy a buscar las acciones, ETFs, los fondos o las fibras en las que yo quisiera invertir.
Vamos a suponer que yo quiero crear una estrategia enfocada en el Standard Poor's 500, ¿no? Como decíamos hace rato. Entonces, puedo buscar el IBB pesos y vamos a comenzar a lo mejor apenas con un capital más bajito. Le doy clic aquí donde dice en comprar. Me va a aparecer el precio al que está disponible, que básicamente es el precio del mercado. Y yo aquí puedo seleccionar el tipo de orden en el que lo voy a comprar. En línea mercado hace referencia a que yo voy a comprarlo al precio que está y estoy dispuesto a pagarlo a ese precio. O puedo seleccionar limitada, que básicamente hace referencia a que yo voy a seleccionar el precio al que lo voy a pagar. Obviamente, para que esta orden de compra se ejecute, tiene que ser un precio muy en línea a lo que está en este momento. Entonces, ponemos el número de títulos, me preguntan cuántos quiero, podemos comprar desde uno, dos, la cantidad que nosotros queramos, ponemos el precio objetivo, vamos a suponer que estoy dispuesta a pagarlo en 112.8, que es el precio en que la gente está queriendo vender, lo podemos ver aquí arriba. Me pregunta la vigencia, que esto hace referencia a cuánto tiempo va a estar mi orden de compra, es decir, cuánto tiempo voy a estar diciendo, yo estoy dispuesta a comprar este ETF o esta acción a este precio. Le doy clic aquí en comprar, confirmo y listo. Me aparece orden en proceso. En este momento el mercado no está abierto, pero mañana, en la mañana que abra el mercado, mi orden va a cambiar a orden enviada y después a orden completada si esta se ejecutó. Y el mismo proceso para que hicimos aquí de compra es muy similar también en Bursanet y también es el mismo proceso para vender mis activos. ¿Qué es importante? Cuando nosotros estamos generando estas estrategias de inversión, como dije, si vamos a ser inversionistas de mediano y largo plazo, lo importante es que creemos esta estrategia, que vamos a ver ahorita rápidamente, y que dejemos madurar estas inversiones. ¿Por qué? Porque de esta forma, nosotros cuando compramos acciones y compramos ETFs y vendemos, nosotros tenemos que pagar impuestos. ¿Qué impuestos se pagan? Se paga el 10% sobre la ganancia de capital. Compré algo en 50 pesos, lo vendí en 60, tendría que pagar el 10% sobre esos 10 pesos que gané. Sin embargo, mientras yo no venda esos activos, no tengo que pagar impuestos por ello. Entonces, ¿cuándo debería yo de invertir en renta variable? Para metas de mediano y largo plazo, como dijimos, como método de diversificación, también si yo quiero ser un inversionista activo, es decir, que quiero estar comprando y vendiendo, en este caso es la renta variable, y también porque en la renta variable puedo encontrar en muchas ocasiones oportunidades de inversión. ¿Cómo crear mi estrategia de inversión para la libertad financiera? Vamos a ocupar una regla muy fácil que se llama la regla del 110%. Entonces, si yo tengo la duda de, ok, sí, ya entendí, ya aprendí que la renta variable es importante para mi portafolio porque generalmente esta es la que genera mayores rendimientos a lo largo del tiempo. ¿Cómo sé qué porcentaje en cuanto a mis metas de corto y largo, perdón, de mediano y largo plazo se trata? ¿Qué porcentaje le voy a destinar? Pues puedo seguir esta regla que consiste en que a 110 le resto mi edad. Vamos a suponer a alguien que tiene 30 años, 110 menos 30, el 80% lo tendría que invertir en renta variable y el 20% restante lo tendría que invertir en renta fija. Y esta, digamos que es como la principal directriz que yo puedo seguir para saber qué porcentaje y qué porcentaje. Sin embargo, si tú nunca has invertido en renta variable, posiblemente vas a tener miedo, ¿no? De que como de repente el 80%, el 70% de mi dinero lo voy a meter a renta variable donde no tengo garantizado el rendimiento. Entonces, podemos también utilizar esta sugerencia de una opción conservadora. Si a ti te da mucho miedo la renta variable, entonces inicia con el 50% y el 50%, pero eso sí, cada 3 meses incrementa 10% la renta variable hasta que llegues a tu porcentaje objetivo. Es decir, si tu porcentaje objetivo era 70-30, inicia 50 y 50, al mes 4 agregas 10% a renta variable y así sucesivamente. Entonces, vamos a suponer que tú ya determinaste qué porcentaje deberías de estar invirtiendo en renta fija. Hoy en día existen varias opciones de rendimientos bastante atractivos en renta fija. Sin embargo, si tú lo que quieres es generar una estrategia, en este caso, por ejemplo, para tu libertad financiera, que a lo mejor todavía van a faltar 10, 15, 20 años,
en las opciones o las alternativas que nosotros vemos en estas plataformas como los bancos o las OFIPOS, no podemos encontrar opciones de inversión a tan largo plazo. Sin embargo, si nosotros queremos enfocar esta parte de nuestra estrategia en lo de menor riesgo que existe, podríamos esta parte de la renta fija hacerla a través de bonos del gobierno, bonos gubernamentales que podemos comprar a través de la plataforma de CETES Directo. Y estos bonos tienen plazos que van desde 3 años hasta 30 años. Nos van a pagar intereses semestrales, podemos invertir desde 100 pesos y vamos a poder encontrar ahorita en este momento rendimientos de entre el 9.5 y 10.05% anual. Entonces, ahorita nosotros podríamos garantizar por 10, 20 o 30 años estos rendimientos. ¿Qué plazo de bono elegiría? Si yo estoy considerando a lo mejor que para esa meta faltan 5 años, 10 años, pues entonces tendría que ir en función a ese tiempo o ese horizonte de inversión que yo estoy considerando para mi meta. Y la parte de renta variable, si yo no me quiero complicar la vida, si yo no voy a estar haciendo como todo este análisis y toda esta investigación, entonces podría hacerlo en el principal índice que abarca el 80% del mercado de los Estados Unidos. Podría hacerlo a través del ETF VOO. Y si yo en este momento, como dije, no tengo tanto dinero para comenzar, entonces esta misma estrategia podría hacerla con la parte de los bonos de la plataforma de CETES Directo, el ETF IBB peso. Entonces, una vez que yo ya seleccioné qué porcentaje va en renta fija y qué porcentaje en renta variable, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes sepan de qué forma cada mes, vamos a suponer que tú todos los meses vas a tener dinero disponible para enfocárselo a esta meta de mediano o largo plazo para la que tú estás invirtiendo, ¿no? Y vamos a suponer que tu objetivo de inversión es 50% renta fija y 50% renta variable, ¿no? Y que todos los meses le dedicas 1,000 pesos. Entonces, al mes 1, claro, es muy fácil, le voy a dedicar 500 pesos a renta variable. En este caso, por ser 500 pesos, podría hacerlo a través del ETF y VB peso. Y mis otros 500 pesos los voy a invertir en bonos a través de la plataforma de CETES Directo, ¿no? Entonces, primer mes, 500 y 500, súper fácil. Al mes 2, ¿qué es lo que yo tendría que hacer antes de volver a ponerle dinero, de volver a invertir dinero en mi estrategia de inversión? Antes de invertir, tengo que revisar mis inversiones, cuál es el valor de estas. Y entonces vamos a suponer, en este ejemplo hipotético, reviso mi renta variable y veo que mis ETFs de IBB peso ya no valen 500 pesos, ahora valen 480 pesos. Lo primero que hago es, por supuesto, a lo mejor maldecir a Isis, que me dijo que invirtiera en eso. Lo segundo, me tranquilizo y reviso mi renta fija y me doy cuenta que valen 500 pesos, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es la suma de los dos. Entonces, los 480 que vale mi renta variable más los 500 pesos, me doy cuenta que yo tengo ahorita un total de 980 pesos, ¿no? Poco por debajo de mi inversión inicial que había sido de 1,000 pesos. Ahora voy a invertir mis nuevos 1,000 pesos. Entonces, al valor actual, los 980, le sumo los 1,000 pesos, me da un total de 1,980 pesos. Para saber yo entonces cuánto voy a invertir, voy a multiplicar 1,980 por 50%, que es lo que debería de tener en cada una de mis estrategias. Me da un total de 990. Entonces, 990 pesos, que fue el resultado, menos los 480 pesos que vale ahorita mi renta variable, me da un total de 510 pesos. Eso es lo que en el mes 2 debería de invertir yo en renta variable, es decir, en este ETF. Y hago el mismo ejercicio con la renta fija. Tengo que tener 990 menos los 500 pesos que valen ahorita, entonces son 490 pesos. Y 490 pesos irían a renta fija, en este caso a los bonos. Al tercer mes hago el mismo ejercicio. Antes de meter mi dinero nuevo, reviso cómo van mis inversiones y me doy cuenta que ahorita la renta variable subió, vale 1,010 pesos y mis bonos, estos no se han modificado y siguen valiendo 990 pesos. Entonces esto me da un total de 2,000 pesos. Los 2,000 más el dinero que voy a invertir, en este caso el ejemplo es 1,000 pesos, me da un total de 3,000 pesos. 3,000 por el 50% que debería de representar cada uno de ellos, me da un total de 1,500. 1,500 menos el valor actual de mi renta variable, 1,010 pesos, me dice que debería de estar invirtiendo 490 pesos en
renta variable, 1,500 menos el valor de los bonos, 990, me dice que este mes 3 debería de estar invirtiendo 510 pesos en renta fija. Y esta es una forma mucho más acertada de ir rebalanceando nuestro portafolio de manera constante. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente, muchas veces cuando las personas piensan, voy a invertir 50 y 50 o 70-30, lo que hacen es siempre todos los meses es, entonces 700 pesos para acá, 300 pesos para acá, o 500 pesos y 500 pesos, o 5,000 y 5,000, o dependiendo de la cantidad que nosotros vayamos a invertir todos los meses. Pero la forma correcta para que nuestras inversiones siempre vayan de acuerdo a los porcentajes que nosotros asignamos es hacerlo de esta forma. Primero, antes de invertir, reviso cuál es el valor actual de mis inversiones, le sumo la cantidad de dinero que voy a invertir y sobre esa saco el porcentaje que debería de, para que me dé la cantidad que debería de invertir en ya sea la parte de renta fija o ya sea la parte de renta variable. Sigue tu plan. Si tú estás diciendo que vas a invertir 20% en renta fija y 80% en renta variable, específicamente en este instrumento o en este ETF, entonces síguelo de forma constante. Rebalancea constantemente tu portafolio. Ojo, como les dije hace ratito, no vendas antes de tiempo. La idea, y lo dice uno de los principales inversores de todos los tiempos, Warren Buffett, la idea es mantener estos activos por el mayor plazo del tiempo posible y de esta forma no pagaríamos impuestos por esas inversiones. Y sobre todo, lo más importante es que hacer una inversión inicial, por supuesto que es poderoso, pero lo más poderoso que podemos nosotros para invertir para nuestras metas de largo plazo es realizar aportaciones de forma constante. De esta forma, de esta manera, vamos a generar algo muy poderoso en el tema de las inversiones, que es precios promedio. No importa si tú ahorita estás comprando un ETF que vale 112 pesos, al siguiente mes posiblemente va a valer 110, en 2 meses a lo mejor vale 115 y en 5 años a lo mejor vale 130 pesos, ¿no? De esta forma, lo que tú estarías haciendo es crear precios promedio y no importa tanto a qué valor o a qué precio lo estás comprando ahorita, porque si eres constante, estos siempre se van a ir promediando y son los que van a hacer que tengamos estos rendimientos que pudimos ver sobre todo en la parte de los ETFs, lograr generar rendimientos de 15%, 18% o incluso a veces hasta 20% cuando somos constantes con nuestras inversiones. El mejor momento para comenzar a invertir fue ayer, el otro mejor momento es hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y todos por conectarse. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estoy muy, muy activa en Instagram y en YouTube como Finanzas Color de Rosa. Gracias por este espacio.